Damos comienzo a esta segunda parte del año del seminario La lengua de los sueños, fundamentos de la clínica psicoanalítica. Y bueno, Enrique, adelantaste un poco lo que vas a trabajar hoy, ¿no? En el mail. Adelanté un poco, así es. Eh, Después pasaron cosas, pero bueno, Un vamos montón. a un montón. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, segunda parte del año y segunda parte de algunos ciclos en el mundo y particularmente en el país. No sé si para quienes no viven en Argentina, veo que está Alexandre, veo que está Trudy. Ayer hubo hay Daniela también. A lo mejor están al tanto, supongo que sí, que hubo elecciones preliminares, ¿no? Elecciones presidenciales y también de gobernadores y de intendentes y de diputados y senadores. Y recordaba una maldición china que no es seguro que haya sido efectivamente dicha, pero bueno, la maldición china se transmitió como así: ojalá vivas tiempos interesantes. Mm. Indudablemente, lo de interesante no quiere decir que sean agradables los Mm. tiempos, pero indudablemente este es un tiempo interesante. Interesante quiere decir, entiendo yo, que nos interesa el tiempo, es decir, es el tiempo el que viene a interesarse en nosotros y nos hace interesarnos, lo queramos o no, ¿no? Somos parte interesada de este tiempo. ¿Y cómo orientarnos, ¿no? en este tiempo interesante? Freud escribió Psicología de las Masas cuando se encuentra con el avance de ciertos movimientos masivos en Alemania que terminan con el nazismo, ¿no? Eh, Esa es una manera, ¿no? de orientarse respecto de los tiempos interesantes. Lacan escribió los cuatro discursos a partir de otros tiempos interesantes, escribió un artículo que es el tiempo lógico después del nazismo, y en ocasión de mayo del 68 salió a decir que ustedes quieren un amo, lo tendrán. Siempre profético, Lacan, ¿no? Entonces, como puse hoy, no sé, no circuló por el medio de Tirse, pero puse por ahí que eh, el trabajo de escuela, o sea, el trabajo institucional que pretende hacer escuela, eh, decía Lacan que es tanto un refugio contra el malestar en la cultura como una base de operaciones contra el malestar en la cultura. Me parece que esa es una orientación posible para nosotros. Bueno, entrando en tema, en relación con la temática de los sueños, nosotros seguimos la huella freudiana y el surco que sobre esa huella trazó Lacan. Y seguimos esos surcos y esas huellas para prolongarlos a Freud y a Lacan, porque sabemos que podemos aproximarnos poco, mucho, bastante, good enough, como se dice mucho ahora, nos podemos aproximar bastante bien, pero si nos hacemos incautos de la estructura, sabemos que no es posible alcanzarlos. No es posible alcanzarlos lógicamente, ¿no? Conocemos la paradoja de Zenón, que Aquiles, corriendo mucho más rápido que la tortuga, no puede alcanzarla. Y no es que no pueda alcanzarla porque la tortuga es más rápida, sino porque cuando Aquiles calcula el paso que da la tortuga y realiza ese paso, la tortuga ya dio un pasito más. Con lo cual, nosotros no podemos calcular los pasos que van a dar Lacan y Freud porque ya están muertos, ya dieron sus pasos.
pero nosotros podemos tener dos políticas respecto de los caminos trazados por Freud y Lacan, por lo menos yo me ubico de ese modo. O bien vamos a la saga, y entonces practicamos la cita, es decir, cortar y pegar, tratar de aproximarnos a Freud y Lacan y repetirlos, o bien prolongarlos. Quiero decir, yo entiendo que prolongarlos, bueno, prolongarlos es un modo en que Lacan se refiere a Freud. En un seminario que se llamó Disolución, decía que él no pretendía superar a Freud, pretendía prolongarlo. Y prolongarlo, a mi modo de entender, es lo que hizo Lacan, es darle un estatuto lógico y discursivo a la obra de Freud acorde al tiempo de su siglo. Bueno, Lacan murió hace ¿cuántos años ya? 40 y pico. De modo que nuestro siglo, nuestro tiempo interesante ya no es el de Lacan. Entonces hay algunas cuestiones en las cuales, en la medida de nuestras posibilidades, podemos ajustar en la teoría freudiana y el recorrido de Lacan sobre la teoría freudiana al siglo, a lo que nos ocurre ahora. En una actividad de Trilce de hace una semana, alguien decía, Freud escribe para mí o Freud escribe para nosotros. Lacan no. Es decir, que cuando Freud escribía, tenía esa intención, que era llegar a un público, en ese momento, por supuesto, no a un público de psicoanalistas, porque no existían los psicoanalistas, y después cuando empiezan a existir, Freud escribía para hacerse entender y para transmitir su descubrimiento. Lacan no se transmitió tanto por el escrito, sino fundamentalmente por su habla, por el seminario. Y cuando escribía, no escribía como hablaba. El estilo de los seminarios de Lacan es muy diferente al estilo de las intervenciones en, por ejemplo, las universidades de Estados Unidos, y es muy, muy distinto al estilo de escritura. Así que Freud llega fácil, podríamos decir, o nos llega fácil. A Lacan hay que ir a buscarlo. Freud escribía como judío. ¿Qué quiero decir con esto? Que él anotaba, agregaba, corregía, volvía a escribir, ponía notas. La interpretación de los sueños, que es el texto de Horizonte de nuestro trabajo de este año, tiene agregados hechos por Freud durante toda su vida. No es un texto acabado, ¿no? En el sentido de, como el texto judío, el Talmud, no es un texto acabado, sino que la práctica de lectura del Talmud es escribir al margen, hacer anotaciones, poner cada uno su interpretación de esa letra. Freud escribía, a mi modo de entender, de ese modo. Lacan, no. Lacan, en su seminario, no volvía y corregía, no volvía sobre sus dichos, sino que particularmente los desmentía cuando quería corregirse. Por ejemplo, nunca hablé de la intersubjetividad, nunca hablé de la formación de los analistas. Falso, por supuesto que habló de intersubjetividad y habló de formación de los analistas. ¿Sería este un modo de escribir de Lacan que nos obliga a ir a buscarlo en esos nunca para ver cuándo Lacan se desmiente a sí mismo? Es una especie de idas y venidas sobre sus dichos. ¿Sería su modo de escribir hablando? Ante estos dos estilos tan distintos, cada uno de nosotros
hilamos o hilvanamos a Freud y a Lacan con nuestro estilo particular de lectura y de apreciación del recorrido de Freud y Lacan, ¿no? Cada analista hace en este hilvanar a Freud y Lacan su propio nudo de su relación al psicoanálisis, con al menos esos dos, Freud y Lacan, y el tercero que anuda es cada analista. Por cierto que puede haber otros nombres de las transferencias de cada analista agregados a los nombres de Freud y Lacan. Obviamente, en el nudo singular de cada quien hay otros nombres propios. Pero el tres que asegura la consistencia del nudo de cada analista es el nudo con Lacan y con Freud. Yo entiendo así cuando Lacan dice ya por el año 78 que cada analista está forzado a reinventar el psicoanálisis. Este forzamiento, a mi modo de entender, es el que se produce cuando cada quien lee a Freud, lee a Lacan y hace un hilván, los anuda, los enlaza con una suerte de hilo invisible. Cada cual entonces lee, es decir, anuda, según el momento de su relación a la clínica, y al inconsciente y a la teoría. Y a las transferencias en juego, por supuesto. Supongo que a todos les habrá pasado que al volver a leer algún texto de Freud, algún texto de Lacan, nos encontramos con que, esto ya lo leí, y hay frases subrayadas, y anotaciones al margen, y signos de interrogación. Y a veces ocurre que si uno lo leyera por primera vez ese texto, subrayaría otra cosa, escribiría otras cosas al margen, pondría el punto de interrogación en otro lugar, con otros acentos. Es decir, que uno también puede desconocer lecturas previas que uno hizo, desconocer en el sentido de no reconocerlas, o detenerse en otros puntos, es decir, ahora esto me interesa, y en otro momento eso pasó de largo. Y entonces, si nos hacemos incautos de la lectura, estoy repitiendo la palabra incauto porque vamos a introducirnos en el seminario de los no incautos, de a poquito. Si uno se hace incauto de la lectura, cuando tira de esos libros invisibles de la lectura de cada uno, lo que el hilo trae al tensarse es siempre lo mismo. Esté cada cual en el momento de lectura que esté, en el momento de relación al inconsciente que esté, en el momento de transferencia que esté, lo que tira, lo que trae el hilo cuando se tensa es la estructura misma y los impases respecto de los problemas de estructura. En general, digo, impases en relación con los problemas de estructura, porque cuando nosotros nos encontramos que habemos subrayado una frase así fuerte, un texto de Freud sobre todo, y no la recordamos, es que eso fue reprimido, pero no en el sentido de la represión secundaria, sino porque eso no puede procesarse de otro modo que cuando se lo vuelve a leer. Hay algo de la estructura que no es recordable, hay que transitarlo una y otra vez. Estos son los rizos de cada relación de cada analista a la lectura y a la estructura. Entonces, respecto de la estructura, ni Freud ni Lacan cedieron, con C, cedieron en puntos esenciales de lo que en ellos podemos localizar como abordaje de la estructura. Freud fundamentalmente no cedió, no retrocedió en relación con los sueños como esa vía regia al inconsciente, como eso que, de acuerdo a cómo se los aborde y a cómo se los trabaje, decidía, según él, quién estaba en el campo del psicoanálisis y quién no. A tal punto le interesaba sostener su teorización sobre la interpretación de los sueños y sobre la formación de los sueños, que hasta aceptó, por ejemplo, la posibilidad de que existan los fenómenos telepáticos
y tratar esos fenómenos telepáticos como un dato más de la realidad, antes que poner en consideración la relación del sueño a la telepatía. Todo por no renunciar a su lectura estructural de lo que el sueño trae como muestra más acabada de lo que es el proceso primario, el trabajo del inconsciente. Lacan tampoco retrocedió respecto de sus afirmaciones mayores como RSI, ¿sí?, los 3 registros, los 4 discursos o el inconsciente estructurado como un lenguaje. Para Freud, y por eso, también por eso es que nos interesamos este año por la lengua de los sueños no son solo la vía regia al inconsciente, es decir, la vía real, la vía directa, sino que también son como el santo y seña, la contraseña que ubica de qué modo cada analista se posiciona en relación al discurso de Freud y a la enseñanza de Lacan. En estos tiempos en que hay muchos analistas que no analizan sueños. Bueno, cada cual, como decía, hila el hilo y se anuda a Freud y Lacan a su modo. Por algo, sin embargo, por lo menos es mi posición, por algo Freud nunca cesó de ubicar a la interpretación de los sueños como esencial al trabajo del análisis y nunca dejó, a lo largo de su obra, de muchos años, nunca dejó de hacer añadidos, correcciones, notas al pie en su texto de interpretación de los sueños, y no solo en ese texto, sino en otros textos que fue agregando, incluso en las conferencias, las primeras conferencias del año 15, las segundas conferencias del año 29-30. Ahora, la cuestión de interpretar un sueño tiene ya de entrada una problemática para los que no hablamos alemán, como yo. Ustedes saben que el texto que se traduce como la interpretación de los sueños, en alemán tiene por nombre Traumdeutung. Traum es sueño y Deutung es una palabra que no es muy sencilla de traducir. No es que lo diga yo, lo dice Lacan, y no solo lo dice Lacan, sino que también Bedeutung, Sinn y Bedeutung son dos términos alemán, sentido y denotación, son términos que Lacan retrabaja de cómo Frege, un matemático, los incorpora para distinguir lo que es un sentido, es decir, un mensaje de otro mensaje cuando, por ejemplo, los mensajes son iguales pero el referente es distinto, o cuando el mensaje es distinto pero los referentes son iguales. Sinn y Bedeutung, sentido y denotación, son términos que introduce Frege a principios del siglo pasado y que Lacan trabaja más de una vez. Por ejemplo, ustedes seguramente saben que hay un texto de Lacan que fue una conferencia llamada La significación del falo, que Lacan dictó en alemán. Es decir, que Lacan tenía un conocimiento bastante firme de la lengua alemana y dio esa conferencia en alemán y la llamó la Bedeutung del Falo. Es decir, ahí está la palabra Deutung, Bedeutung. Entonces, ¿cómo traducimos nosotros? Sentido del sueño, interpretación del sueño, traducción del sueño. Bueno, vamos a quedarnos con introduzco la dificultad, digamos, pero vamos en principio a quedarnos con la palabra tradicional, interpretación. Pero tengamos en mente que interpretación es tanto traducción como sentido para cuando trabajamos, ¿no? Hay un texto de Freud que vamos a considerar, a empezar a considerar y trabajar la reunión próxima, que se llama justamente Los límites de la interpretación. Los límites de la interpretación.
Ya Freud había introducido la cuestión del límite de la interpretación en, por ejemplo, el sueño de la inyección a Irma. ¿Se acuerdan cuando trabajamos el sueño? Freud llega a un punto y dice, bueno, hasta ahí llegamos. Por un lado, porque había ciertas asociaciones que él no estuvo dispuesto a hacer públicas, pero también porque hay un punto, decía el del sueño, que llega a lo desconocido y que él va a llamar en esa ocasión y más adelante también el ombligo del sueño, es decir, algo que conecta con lo desconocido, pero con un desconocido al cual no se accede. Es decir, no es una conexión abierta, ¿no? El ombligo, como ustedes saben, fue un conducto abierto y luego se cierra, es una cicatriz. O sea que hay un punto de dificultad, de resistencia en la interpretación del sueño que hace que no se pueda ir más allá. ¿Qué es lo nuevo que va a traer Freud al escribir muchos años después un muy breve texto llamado Los límites de la interpretación? Por un lado, él va a decir, va a ir recordando, tanto en ese texto como en la conferencia 29 de la nueva conferencia de introducción, de las cuales voy a hacer algunas referencias hoy, va a decir que algunas cosas cambiaron en la teoría y en la interpretación de los sueños en tantos años de trabajo, y algunas permanecen invariables. Algunas de estas modificaciones son bastante sutiles, pero lo que yo suelo tomar como pregunta que me formulo cuando Freud escribe en los años 30, es decir, él ya tenía 70 y pico de años, recordemos que él muere en el 38, ¿por qué alguien, ¿no?, 70 y pico de años decide hacer alguna acotación a una teoría de la cual habló infinidad de veces y escribió infinidad de textos? ¿Qué nos dice de nuevo? Porque la cuestión del límite de la interpretación no se refiere solo a, bueno, limitemos la interpretación, no tengamos un furor por interpretar, que a veces padecemos de eso, queremos interpretar todos los sueños. No se trata solamente del furor interpretativo. Y también, tampoco se trata, pero es interesante o importante señalarlo, que hay un límite a la interpretación que concierne a la transferencia. Es decir, la interpretación de los sueños transcurre en transferencia. Esto es algo que tanto Freud como Lacan lo plantean de una manera no solo clara y decisiva, sino que lo practican. Cuando Lacan trabaja el sueño, padre, no ves que ardo, no interpreta el sueño, sino que toma ese sueño para ubicar una cuestión de estructura. Él está trabajando en ese momento el encuentro con lo real. No interpreta el sueño. Lo que guía el alcance de la interpretación, o sea, el límite mismo de la interpretación, y su ocasión es la transferencia. Y eso hace que a veces nos encontremos, a mí me pasa, probablemente a ustedes también, que a veces cuando un analizante trae un sueño le pedimos asociaciones, a veces le pedimos que empiece, como en la conferencia Freud nos dice, que empiece por los restos diurnos, o que empiece por las cuestiones cronológicas de cómo se desarrolla el sueño, o que empiece por lo que más le llama la atención. Y a veces nos encontramos con que no pedimos nada de eso, sino que inmediatamente intervenimos tomando el sueño en su conjunto como un significante más. Lo que da la ocasión y el límite de la interpretación es el estado de la transferencia. Ahora, la otra, eh, la otra vertiente del límite de la interpretación es que la interpretación se encuentra con un límite. Hay un límite al que se llega, y cuando se llega a un límite, como decía antes, cuando Aquiles llega al límite de la tortuga, de donde estaba la tortuga,
no tiene posibilidad de acceder a ese límite, sino que o se queda un poquito antes o se queda un poquito después, lo que se llama el pasaje al límite. Ese tope con el que la interpretación se encuentra, eso, el tope que comunicaría con lo desconocido, pero no hay tal comunicación, lo llama ombligo del sueño, y es, podríamos decir, es homólogo a lo que en el recorrido histórico de un análisis, de recorrido de recuperar la historia, de volver a encontrarse con sucesos de la infancia, es homólogo a lo que Freud se encuentra con lo que se llama la roca viva de la castración. Hay un punto de no recuerdo. Es decir, hay límites en el trabajo analítico que podríamos ubicarlo como el límite como una dificultad, es decir, bueno, hasta acá llegamos, no podemos ir más allá, una dificultad, de aquí no pasamos. O bien lo podemos tomar como una cuestión de estructura que nos permite orientarnos. Ese punto de inabordable, de ombligo, de roca viva de la castración, de indicio de lo desconocido, Lacan lo llama, lo puede llamar lo inabordable, lo imposible, lo indecible. Fundamentalmente lo llamó lo real. Y a ese real no se lo alcanza. En todo caso se lo bordea, se lo indica, no se puede aproximar. Solo se lo alcanza, decía él, en el seminario 23, por puntas, hay puntas de real. Pero más bien no es tanto que haya puntas de real, sino que uno se encuentra con una punta, con ese límite, con ese tope, donde decimos, bueno, se trata de lo real. Y ese tope no es que conecte con una nada o que hay una nada respecto de ese límite, como decíamos el año pasado. Es ese punto donde podemos llegar a inscribir algo que a mí se me ocurrió llamar no nada. No es nada, es no nada, porque ese no nada es una marca de que no hay nada más allá de ese punto al que llegamos. Entonces, lo llamemos ombligo, lo llamamos cicatriz, lo llamamos represión primaria, lo llamamos límite. Todo esto configura lo que podemos llamar, como Lacan lo llama en el seminario 23, una orientación en lo real. Después voy a ir un poco más a lo de la orientación en lo real. Este límite también está en relación con lo que despierta al soñante. Y vamos a empezar a introducir algunas diferencias en lo que Lacan ubica como lo que despierta a la altura del seminario 2, que es lo que hemos considerado al trabajar el sueño en sección de Irma. Lacan toma los dos procesos del sueño, que son la figuración de los elementos oníricos y el trabajo interpretativo, como el primero, un pasaje de lo simbólico a lo imaginario, es decir, un término simbólico se imaginariza, se figura y pasa a constituirse en imágenes del sueño, y la simbolización de lo imaginario, que es el proceso interpretativo. Y Lacan va a decir en ese tiempo, en seminario 2, que lo que despierta es un fracaso en este proceder. Ya más adelante, a partir del seminario 11, va a decir que lo que despierta es que hay algo que hace agujero. No es muy distinto, pero la ubicación del término agujero indica, si definimos al agujero como un borde que bordea nada, ahí nos encontramos de nuevo con ese límite, con el tope. Nos encontramos con, en todo caso, el borde de un agujero, el límite de algo. Y lo que despierta entonces a esta altura, para Lacan,
es ese encuentro con ese límite de lo simbolizable y de lo imaginable. Allí donde el sueño no puede imaginar lo simbólico y después no puede simbolizarle la imagen, muchas veces produce un despertar. La vez que viene vamos a trabajar justamente el texto de Freud, los límites de la interpretación, para pasar de esos límites, de los límites, al límite. Lacan, se los adelanto porque les sugiero que para la próxima lean ese texto de Freud, son 4 páginas nada más, y nada menos. Para Freud 4 páginas puede decir muchas cosas. Hay muchos textos de Freud muy breves que nos pasamos años leyéndolos, ¿no? Bueno, son 4 páginas. Y Lacan, en la clase 2 del seminario 21, Los nombres del padre, se dedica a traducir los primeros párrafos del texto palabra por palabra. Bueno, pero antes de llegar a este punto del límite, me interesa contarles cuál es el programa de trabajo, por qué me interesa ahora introducir la cuestión del límite. Y esto lo podemos leer, lo pueden leer ustedes en la conferencia 29 de las nuevas conferencias sobre introducción al psicoanálisis, que es sobre los sueños. Freud allí en esa conferencia lo que hace es, se presenta como alguien que 15 años antes dio algunas conferencias, entre ellas la conferencia sobre los sueños, y ahora va a contar las novedades. Pero antes de contar las novedades, primero comenta qué es lo que ya está establecido respecto de la teoría, de su teoría sobre los sueños. Y allí va a decir las cosas más o menos consabidas, pero que siempre viene bien repetirlas. La función del sueño es preservar el dormir. El sueño es la presentación de un deseo como realizado. Hay un deseo infantil que se liga a ciertos pensamientos preconscientes. Hay restos diurnos que colaboran en la formación del sueño. Está esto de, bueno, que pedimos primero al analizante, si que cuente los restos, si que cuente asociaciones, si que divida el sueño, en fin. Y va a volver sobre los 2 mecanismos fundamentales de constitución del sueño, que es la condensación y el desplazamiento. Recuerdan, en el sueño de inyección de Irma, la condensación aparece, por ejemplo, en que hay 3 personas, Otto, Leopold, el doctor M, que coinciden en un único rasgo, o algún hermano, el único rasgo que condensa, o bien varias personas en una, o en una persona varias otras. Y el otro mecanismo es el del desplazamiento, fundamentalmente el desplazamiento del acento, ¿no? Que en algunos sueños hay partes del sueño que tienen una gran nitidez, una gran intensidad, pero en verdad eso es un desplazamiento del acento que confunde al que escucha pensando, y lo hace pensar que lo importante del sueño está donde está más acentuado, y que por ahí lo importante del sueño está en otro lado, condensación y desplazamiento, ¿no? Bueno, y después va a decir que hay 3 elementos, 3 fuerzas que pueden alterar el sueño y despertar. Recordemos que en el caso de Irma, Freud no se despierta cuando ve lo horroroso de esos cornetes, por ejemplo, ¿no? Lacan se pregunta, ¿y por qué no despierta Freud? ¿Qué nos dice Freud? Lo que puede despertar es un suceso, una fuerza que proviene de la realidad. En el caso Padre, no ves que ardo el fuego. Algo que proviene del interior, por ejemplo, del cuerpo,
o bien algo que proviene de una emoción pulsional. Porque el sueño se arma, nos dice Freud, con una emoción pulsional que en la vida despierta no se puede presentar en razón de la censura, pero que al relajarse la censura en el sueño, esa fuerza pulsional puede intentar acceder y, bajo la forma de deformación onírica y condensación y desplazamiento, las representaciones de esa pulsión pueden acceder y el yo las acepta para preservar el dormir. Pero ocurre que a veces hay elementos pulsionales que son peligrosos o demasiado intensos, o que no reciben una apropiada simbolización, o que no pueden deformarse demasiado, y entonces despiertan. Y de ahí entonces la novedad que trae Freud. La novedad con la que ya viene encontrándose desde su texto de guerra, eh, consideraciones actuales sobre guerra y muerte, más allá del principio del placer, psicología de las masas, es decir, el encuentro con lo real de la compulsión a la repetición y a la repetición de aquello que no está al servicio del principio del placer-displacer. Es decir, él se encuentra con la siguiente pregunta. ¿Por qué si el sueño es una realización de deseos, se sueña con cosas que de ninguna manera serían una realización de deseos? Entonces, voy a dar dos ejemplos de trabajo para trabajar esta dificultad, donde no rehúye argumentos para decir que aún en esos sueños, los sueños traumáticos o los sueños de angustia, no rehúye argumentar que aún ahí hay una realización de deseos. En particular, él ya había introducido al super yo como una instancia sensora, y entonces va a decir que hay ciertos sueños que son los sueños punitivos, en donde lo que se satisface es el imperativo superyoico. Es decir, que el sueño sería, a la manera de un síntoma, porque el mecanismo sería el mismo, sueño que me castigan, eso quiere decir que cometí el acto censurable. Es decir, el autocastigo tiene eso. Me culpo por algo que no cometí, por una acción que no cometí, pero al culparme es como si lo hubiera cometido. El sueño lo que trae es la segunda parte, el castigo. Esa es una de las argumentaciones de Freud sobre por qué un sueño puede parecer lo más alejado posible a un deseo realizado y sin embargo realiza el deseo superyoico. No, es decir, realiza el deseo que trae la crítica del superyo. Aunque no se lea en el sueño el deseo. Lo que se lee es el castigo por el deseo. Pero el otro ejemplo, y es el que me quiero detener, porque es el que nos va a interesar, creo, nos va a interesar más, es el que tiene que ver con las mociones pulsionales infantiles. Él va a decir que, decíamos, en todo sueño hay una pulsión que intenta hacerse representar en el sueño y que el sueño presenta como un deseo realizado. Las representaciones de deseo del sueño son representaciones de la pulsión. Entonces, habla él allí de una pulsión aflorante, para referirse a ciertos momentos de la vida infantil, particularmente fijaciones traumáticas, en general fijaciones traumáticas sexuales, o en relación con ciertos deseos sexuales
la denegación del deseo, la frustración, el dolor por no obtener la satisfacción, se fijan traumáticamente y operan entonces operan en el sueño por el relajamiento de censura, intentando llegar a representarse en el sueño. Lo que me interesa subrayar es primero que se trata de sucesos infantiles en relación con emociones pulsionales, emociones de deseo, que no han logrado ser satisfechas y que se encuentran entonces rechazadas, denegadas, eh, Versagen, ahora no me acuerdo, no tengo la palabra a mano, si alguien frustradas, y que entonces quedan como en suspenso, fijadas, como traumáticas. Pero esto habla de un trabajo infantil. Los niños trabajan mucho para poder resolver ciertos problemas de estructura, les lleva mucho tiempo. Hay un fuerte trabajo con las pulsiones, es decir, con el ansia por obtener algo de los objetos, por hacer de esos objetos objetos de su posesión, satisfacción, a veces de su agresión, de su odio, de su sadismo, de su crueldad, a veces de su amor, a veces de querer incorporar los objetos, hacerlos propios. Es un trabajo muy intenso el de los niños, no solo con el trabajo con sus pulsiones y con enterarse en qué consiste el mundo, sino que hay preguntas que no pueden formular como tales porque no disponen del simbólico para eso, pero que nosotros podemos adivinar que están presentes. Por ejemplo, en el estadio del espejo. Yo soy ese, ¿no? Como uno dice cuando se ve en una película, ahí estoy en la película, no estoy donde hablo. En la foto, mira dónde estaba, en la foto. Es decir, esta alienación a la imagen especular hace que el ser del yo del sujeto esté afuera y que entonces, así como él se ve como otro, también se puede preguntar si él es visto en la realidad como otro. ¿Quién soy yo? ¿Este que soy o el del espejo? Esta es una pregunta fundamental que no todos logran resolver. Y los problemas de la relación al espejo, en relación a lo que es configurar una imagen especular, distinguir entre una imagen y una escritura, entre una proyección y una escritura, cuestión que en la paranoia es muy evidente, la dificultad, ¿no? Porque yo es paranoico, nos dice Lacan. ¿Por qué? Porque se constituye en el campo del otro. Yo soy ese otro, y ese otro me mira como yo lo miro. Esa es una pregunta que los niños no pueden formularse, pero justamente como no la pueden formular es que no la pueden resolver. O alguna otra pregunta, que la encontramos en el clásico, en la clásica, en el clásico apólogo, que acá nos cuenta y que Eric Porges trabajó fundamentalmente, uno de los primeros en trabajarlo es, tengo tres hermanos, Juan, Pablo y yo. Eso muestra, esa fórmula, muestra cómo el trabajo infantil, el trabajo del niño, tiene que encontrar el modo de distinguir lo que es la forma en que es nombrado por el otro. Yo tengo tres hijos, Pablo, Juan y fulano. Yo tengo dos hermanos y me descuento. Somos tres hermanos, pero yo tengo dos. Ese trabajo de descontarse
del relato del otro y contarse de otro modo, es un trabajo que no se formula en términos de preguntas, porque no hay con qué en ese tiempo. Después sí aparece un poquito más grandes, los chicos empiezan con el por qué, y por qué, y por qué. Y no es que sean hinchapelotas solamente, me preguntan por qué, sino porque la respuesta del otro nunca termina por ser una respuesta acabada. ¿Por qué? Porque hay problemas locales de estructura, no problemas muy grosos, problemas locales de estructura como estos, que no cierran fácilmente, que no dan una cicatriz limpia, los médicos dicen restitutio ad integrum, es decir, que eso se cierre y no deja huella. No, deja una cicatriz. Ahí está el ombligo. Deja una cicatriz que marca que hay algo que no se resolvió lisamente, llanamente, completamente. Y a veces esas cicatrices son queloides, es decir, son, ¿no?, patológicas, son gordas, son insoportables esas cicatrices de lo no resuelto. Entonces yo quiero decir, por lo menos es como yo lo pienso, que lo que Freud nomina como ese traumatismo infantil no es solo sexual, porque Lacan habla del traumatismo, el traumatismo que agujerea, el traumatismo del encuentro con la diferencia sexual y con la sexualidad misma, sin duda. Pero no todo traumatismo es sexual, sino que podemos nombrar como traumático el hecho de tener que encontrarse con cicatrizar algo porque no hay una respuesta contundente. Bueno, esto lo encuentro en Freud, en la conferencia 29, cuando él dice lo siguiente. En relación con el sueño como un cumplimiento de deseos, va a decir que bueno, que a lo mejor hay que aligerar un poco esa fórmula y decir que el sueño es un intento de cumplimiento de deseo, que a veces no lo logra, porque a veces la fuerza de esta pulsión aflorante, que así lo nombra, en este caso que proviene de traumatismos infantiles, es tal que el sueño no logra su cometido de desfigurar esas mociones y de hacerlas aceptables para el yo. Y entonces no logra otra cosa que despertar. Y aquí entonces dice, al par que el durmiente se ve precisado a soñar, porque el relajamiento de la represión permite que se vuelva activa la pulsión aflorante de la fijación traumática, falla la operación de su trabajo en el sueño, la que preferiría transmudar las huellas mnémicas del episodio traumático en un cumplimiento de deseo. En tales circunstancias acontece que uno se vuelve insomne, renuncia a dormir por angustia frente a los fracasos de la función del sueño. Las neurosis traumáticas muestran un caso extremo de ello, pero, y acá está la frase que me interesa, es preciso conceder carácter traumático también a las vivencias infantiles. No dice a las vivencias sexuales, a las vivencias infantiles. Bueno, entonces, mi hipótesis de trabajo, que es lo que les propongo como para avanzar a partir de la próxima, es que el límite al que se llega en el trabajo del sueño, tanto en el límite, tanto en la conformación misma del sueño como en la interpretación, concierne a ese ombligo que es una cicatriz de cuestiones no resueltas de la relación del sujeto a la estructura. Y en ese punto de situaciones no resueltas, si el límite alude a lo innombrable, que es uno de los nombres de lo real, eso tiene que ver con el nombre del sujeto entonces. Hay algo del nombre del sujeto que está en la relación que él tiene por sus sueños y por su vida despierta a esa cicatriz de lo no resuelto. Bueno, yo me detengo acá para escucharlos a ustedes.
Muchas gracias, Enrique. Bueno, entonces queda abierto el espacio para preguntas, comentarios. Quien desee tomar la palabra, adelante. Verónica. Sí. Bueno, buenas noches. Primero, bueno, realmente una clase muy interesante y bueno, como que me parece que anuda eh, cuestiones de Freud y de Lacan, pero sobre todo eh, vuelve a Freud, o al menos a mí me vuelve de otro modo en esta conferencia que vos citás. El otro texto, bueno, lo voy a releer, pero los voy a releer a los dos, por eso me los marqué con fibrón, porque bueno, si bien los tenemos leídos, como vos decís, no es lo mismo leerlos en otro momento, ¿no? Eh, y en esta hipótesis que vos traes, yo me preguntaba respecto eh, a cuestiones concretas de la práctica, ¿no? Que eh, hay analizantes que no sueñan demasiado y otros que sí, hay distintos momentos en un análisis, ¿no? Pero pensaba si esto, ahora pensaba, si tiene que ver con cuestiones de la transferencia, que seguramente eh, sí, pero también con esto último, que para mí al menos es algo nuevo, si bien no es nuevo, de que como que siempre estaría lo traumático infantil en el ombligo del sueño, o sea, en lo real. Entonces, bueno, me preguntaba acerca de eh, esto, ¿no? De que por qué se sueña y por qué a veces no. Y también como preocupación traigo, porque escucho mucho, no sé si ustedes en su práctica, que los niños están siendo cada vez más medicados. Digo, los escucha el psicólogo y los padres o el psicólogo los deriva en el mejor de los casos a un psiquiatra. Digo en el mejor de los casos porque puede ser un psiquiatra también. No varía mucho eso, sino que todo este proceso que vos decís de que los niños trabajan, y vaya si tienen un arduo trabajo, y más en este momento, ¿cómo está dificultado esto hoy, a mi entender, por la introducción de fármacos, de psicofármacos, a los 6, 7, 8 años estoy hablando, ¿no? Pero bueno, para no mezclar cuestiones, pero que tienen que ver, esto del sueño, ¿no? Porque a veces hay análisis que transcurren con más sueños, con menos sueños, y en relación a esta hipótesis que vos traías, Enrique, y bueno, agradecerte el recuerdo de estos dos textos que vamos a releer en mi caso. Gracias, Verónica. Trudy, adelante. Bueno, yo en un lejano ayer estuve en una maestría de psicología en Estados Unidos, se llamaba psicología evolutiva, era profundamente biologicista, pero un estudio interesante que hicieron es que ponían a dormir, se llamaba la clínica del sueño, y ponían a dormir a la gente y les ponían electrodos y eh, para ir midiendo cómo se movían los ojos y qué pasaba en el cerebro en lo que la persona sueña. Y acontece que cuando estaban en los sueños más profundos se les ocurrió despertémoslo a medio sueño y que nos digan que estaba soñando en ese momento. Este estudio se hizo famoso porque la gente la despiertan en lo más profundo del sueño y era algo horrible lo que estaban soñando casi siempre, cosas que no querían hablar de eso porque era tan horrible, o los que hablaban de eso decían estaba matando a mi hijo, estaba teniendo relaciones sexuales con mi hija,
estaba matando a mi mamá, estaba teniendo relaciones sexuales. Eran sueños profundamente horribles para la persona desde un punto de vista de tabú. Casi siempre tenían que ver con matar o con relaciones sexuales inapropiadas. Y era tan traumático esto para las personas que se quedaban muy mal y tenían que recibir apoyo terapéutico para muchas veces reponerse de la impresión tan espantosa que dejaba darse cuenta que estaban soñando esto. Y hasta acusaban a la gente, usted a saber qué me dio, me ha de haber dado alguna droga, porque yo nunca recuerdo, es la primera vez que recuerdo haber soñado esto. Interrumpieron el estudio porque se dieron cuenta que esto estaba violando normas éticas de no causar daño a la persona, pero lo que pareció demostrar es, desde un punto de vista biologicista, lo que estaba diciendo Freud, que hay un punto en el sueño que se sueña algo que no es posible para el sujeto recordar después, porque no viola, se mete a ese ombligo, a ese real, con el que no puede lidiar. Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante que Freud estaba tan en lo cierto que después se comprueba desde un punto de vista muy biológico, porque era una carrera muy centrada en el cerebro y en lo que pasa en el cerebro. Eso por un lado. Y por otro, lo que me recuerda también todo este trabajo de los niños es que cuando uno mira en casos de psicosis, el trabajo que lleva el desarrollo de una delirio para una persona, muchas veces uno piensa, este delirio tiene tanto trabajo que se ha ido armando, o sea, no se les ocurre en ese momento, sino que generalmente es un delirio que se ha ido armando, ¿no? Que le han ido poniendo capas y capas y capas y que lleva un gran trabajo. Y cuando a veces entrevistan a la persona con psicosis, dice, bueno, esto empezó cuando yo era niño ocurrió tal cosa y entonces ahí se empieza a armar el delirio y me pareció muy interesante cómo se puede ir por ahí a veces la pregunta no resuelta, ¿no? Que se va volviendo un trabajo que luego se vuelve un delirio. No sé si estoy en lo correcto, es solo una impresión que me da de esta clase que vimos hoy. Muchas gracias. Gracias, Trudy. ¿Alguien más desea intervenir? Sí, y Sonia. Hola, buenas noches. Gracias, Enrique, por estas ideas. Me quedé pensando en esta idea que decías, que Freud señala estos episodios o estas cicatrices, como tú las has señalado, que no cierran, que son de la estructura del sujeto, pero que no tendrían un carácter sexual. Y trataba de pensar como, ¿qué podría ser que no tenga el carácter sexual, entendido como estrictamente más como una manifestación corporal o de orden sexual? Porque estas preguntas de estructura las pensaba así como rápidamente. Tienen que ver con sus lugares en el mundo, o sea, con su lugar en el mundo, en la temprana infancia, en el sentido de, como tú lo señalabas, es hermano, es hijo, es hija, es como alrededor de esas funciones que son básicas, que son estructurantes. Y esas funciones tienen que ver con la sexualidad. Entonces ahí te pediría si pudieras comentar algo más de cómo identificar algo más de estas eh, huellas que quedan o cicatrices, como dijiste, que es difícil de cerrar, pero como señala, tienen que ver con la estructura del sujeto. Gracias, Sonia. Enrique, está Miriam también. Le damos. Hola, muchas gracias. Hola, Enrique. Primero que nada, agradecerte por tu presentación, me gustó mucho.
tenía varios comentarios, pero a ver, me quedo con esta última frase que dijiste, donde decías en tu propuesta, si el límite alude a lo innombrable, eso tiene que ver con el nombre del sujeto. Estaba pensando, sobre todo porque estabas hablando del tema del agujero, ¿no? Entonces con esto me haces pensar en el tema de Joyce, ¿no? Me haces pensar en el tema del síntoma y el tema del agujero. Hay una frase que dice Lacan, donde habla que donde hay agujero hay invención. Entonces, esto lo podríamos pensar también con el tema de invención. Gracias. Gracias, Miriam. Bueno, mientras los demás van formulando sus preguntas interiores, voy a decir algunas cosas. Verónica, sí hay pacientes que no sueñan, ¿no? O que no sabemos si sueñan. Por ahí sueñan y el sueño se olvida, o por ahí sueñan y se olvidan que soñaron, o por ahí sueñan y no cuentan los sueños. Pero también están los que no sueñan, claro, efectivamente. Y nosotros podemos trabajar con los sueños relatados por nuestros pacientes, nuestros analizantes. Pero es cierto que hay como cierto desprestigio de la función del sueño. Yo creo que comenté en alguna de estas reuniones un libro de Byung-Chul Han, que creo que se llama, si no se llama así, es muy parecido, Por favor, cierra los ojos. Que es muy parecido al título, a una frase de Freud, se ruega cerrar los ojos. Y que Byung-Chul Han alude a ese tiempo en el cual uno se abandona al dormir y corta el estado de vigilia, la conexión con el mundo, y se produce este ritmo circadiano, ¿no? Tiempo de estar despiertos, donde prima la coherencia lógica, la coherencia del yo, las actividades importantes, las cosas de la vida cotidiana que hay que resolver, y otro tiempo en donde uno se abandona al proceso de la fantasía y el juego, como nos dice Freud, respecto de la ubicación del sueño, que el sueño no se dirige a nadie, no intenta comunicar nada, es una actividad del orden de la fantasía, una actividad como el juego. Así que en esto de los que no sueñan, en los chicos también están los que no juegan. A mí me parece que efectivamente el trabajo infantil es un trabajo muy intenso y que a veces los padres no soportan ese trabajo intenso. Y cuando vos comentabas, Verónica, del pedido de la medicación psiquiátrica, me hizo acordar a lo que dice Lacan de la antipsiquiatría. La antipsiquiatría lo que pretendía era tranquilizar al psiquiatra, pero que no, al desconocer la psicosis, no podían dar cuenta de la misma. Y me parece que hay muchas ocasiones en las que los chicos hinchan. Entonces, son hiperactivos. Bueno, está bien. Y entonces sí, hay como, me parece en la misma línea, una progresiva voluntad, podría decirse, aunque sea inconsciente, de acallar los efectos del trabajo infantil. El soñar, el jugar, ¿no? Y el hinchar las pelotas. Bueno. Trudy, yo diría, ¿qué sueño puede tener alguien que está con los electrodos puestos en la cabeza siendo examinado por un grupo de neurólogos o psiquiatras biologistas
que están esperando despertarlo. ¿Cómo pueden tener sueños que no sean horribles? Responden al mismo acto traumático de estar ahí siendo observados y despertados al dormir. Y respecto me pareció muy interesante el modo en que ligaste la pregunta infantil y el delirio. Porque efectivamente, esa cicatriz, más chiquita, más o menos estética o no, a veces más queloide, está en el fundamento del fantaseo. Es con eso que no logra tener respuesta que se arman las fantasías en el mejor de los casos, los delirios en el peor de los casos. Que efectivamente eso lleva mucho tiempo. Si no, ¿qué es lo que haría que alguien que soñó un sueño hace 10 años lo relate en los análisis, en un análisis, en otro análisis, lo cuente una y otra vez? ¿Por qué es necesario volver una y otra vez a contar un sueño si no contiene una llave que abra a lo más íntimo del sujeto, a aquello que pugna por hacerse representar, hacerse nombrar y no lo consigue? Entonces sí, lleva mucho tiempo, y por eso los análisis también llevan mucho tiempo. Sonia, respecto de esto del el carácter no sexual, yo no sé si es correcto esto que digo, pero sí me parece que atribuir toda fijación traumática infantil a una cuestión sexual es al menos cuestionable. Que después eso se sexualice es otra cosa. ¿No? O que algo del orden de lo que Freud llama pulsión de muerte después se erotice y pase como agresión, supongamos. Entonces se sexualiza. Bueno, ok. Pero hay muchas cuestiones del trabajo de los niños que no es porque los niños se consideren no se consideren ya como se consideraban en el siglo pasado, como asexuados, no por eso quiere decir que todo lo que hacen sea trabajo sexual. Hay investigaciones que están desexualizadas, las investigaciones lógicas, por ejemplo, aprender a contar, aprender a leer. Solo se puede hacer eso si se desexualiza. Y cuando entra a sexualizarse eso, están las dificultades de aprendizaje, justamente. Y Miriam, sí, allí donde hay un innombrable es que hay algo que hace límite a lo simbólico y también a lo imaginario. El agujero, por lo menos como sí creo recordar que Freud lo trabaja en relación con Joyce, el agujero tiene un borde que es real y que promueve, sí, como bien decís, a la invención, en el sentido en que, como yo lo recuerdo haber leído en Lacan, que hay un efecto que es el efecto poético, que es efecto de agujero, pero también efecto de sentido. Porque si es solo efecto de agujero, no sé en qué estructura estamos. Allí donde hay efecto de agujero, el movimiento subjetivo es dotarlo de un sentido. Y ahí está, me parece, la cuestión de la invención. Si te seguí, me parece que vamos por ahí, digamos. Y hay algo en ese sentido de la invención, hay algo de eso en
en el acabamiento del nombre del sujeto en el análisis. Sí, Patricia. Hablabas, es un tema complejo este justamente de los niños y de los traumas en los niños, y si la neurosis traumática es la neurosis que relata el adulto, por lo menos para Freud, ¿no? La relatada en un análisis. Él no se dedicaba a encontrarse con niños. Lo que me vuelve a aparecer con que me parece interesante que se abra qué lugar darle a esta cuestión que querés encontrar o buscar por ahí, por el lado del nombre, pero me parece que lo que volvemos entonces a interrogarnos es ¿qué es la sexualidad? Porque ¿por qué vamos a decir que los traumas no es sexual? Si entendemos que la sexualidad es el recorrido de del dominar la pulsión por la satisfacción, podría, con esa definición, cualquier situación de un niño podría ser considerada traumática. Esto mismo que vos decías, el niño, si no se desexualiza, si no entra en latencia, decía Freud, le es difícil aprender la lectoescritura y todo, bueno, todo eso tiene que estar acallado, pero me parece que por ahí habría que ajustar el término de sexualidad para poder darle lugar a que no invada lo que podría ser el nombre o la nominación o el nombre como sutura, como cierre. Eso me quedaba mientras te escuchaba hablar. Sí, acuerdo con tu observación, me parece que es muy precisa y que exige un trabajo. Hoy, en este momento, no sé dentro de 5 minutos, pero ahora puedo pensarlo así. Cuando uno habla de trauma sexual, no habla de trauma de la sexualidad. Me parece que ahí hay una diferencia. Si nosotros nombramos sexualidad como toda forma de satisfacción, estoy de acuerdo, todo trauma está en relación a una satisfacción del camino de la sexualidad en el desfiladero de significantes, digamos así. Pero lo sexual alude a la cuestión de lo real del sexo. Y ahí me parece que podemos hacer alguna diferencia. Lo real del sexo, lo real de la diferencia de los sexos, de la diferencia sexual. Ahí me parece que yo suelo caer en esta indiferenciación entre sexualidad y diferencia sexual. Y me parece que convendría mantener una distancia. Aprovecho el silencio y hago te hago una pregunta, un comentario, Enrique. En principio, esta cuestión de ombligo no la había pensado así antes, ¿no? Como aquella herida que en algún momento estuvo abierto y fue cerrado. Y es una herida que no puede volver a abrirse, ¿no? Y de todas las definiciones que fuiste dando durante la clase respecto del límite a lo que no puede ser dicho, me pareció como, si se puede decir, muy gráfica, ¿no? Por un lado, porque aquello abierto no puede volver a abrirse y queda una herida, y hay ombligos y ombligos, digamos, ¿no? Hay ombligos que cicatrizan mejor y otros más o menos y otros peores. En principio, porque muchas veces caemos en estas ganas de volver a abrir, ¿no? Como
o seguimos suponiendo, aunque lo sabemos, que podemos ir a llenar las lagunas, ¿no? O hacer consciente lo inconsciente, interpretando lo que no hay nada más para interpretar. Eso por un lado. Y por el otro lado, me quedo pensando y un poco, a ver si es que entendí bien, también por donde venía Patricia recién, en relación a este límite y al nombre propio, ¿no? Y hace un rato te escuchaba decir hacerse nombrar, ¿no? Cuando venías hablando, me preguntaba qué del fantasma, ¿no? En este límite, o en este nombre propio, o cómo se pone a jugar. ¿Por qué? Porque digo que sin estas heridas, ¿no? En relación a lo infantil, no tienen que ver con estos restos de lo visto y lo oído y no comprendido, y que se pueden a jugar en el sueño. Sí, si estoy bien orientada, esta era la pregunta. Sí, Patricia, claro que estás bien orientada, porque si pensamos en el texto de Freud sobre pegan a un niño, en los dos momentos de la constitución del fantasma, la primera, que es, si lo recuerdo bien, no sé si lo recuerdo bien, pero la primera es, el padre pega a un niño, pegan a un niño indiferente, ¿no? Y en otro, el padre pega a un niño. Eso no recibe una consistencia que interese al sujeto hasta que no aparece yo soy pegado por el padre. Pero entonces, esa fórmula que nunca tuvo existencia real, como dice Freud, estamos en ese momento, como yo les decía, hay cuestiones de relación a la estructura que los chicos no las pueden formular porque no tienen cómo, pero que sería eso. Ante la imposibilidad de simbolizar lo que está pasando. ¿Quién pega? ¿Por qué le pega? ¿Por qué el padre pega? Y si entonces el padre me va a pegar a mí, entonces porque te quiero te aporreo, y pegar quiere decir amar, quiere decir odiar, y yo que tengo que... Toda esta constelación de preguntas que no tienen una respuesta, adquieren una consistencia en la frase del fantasma. Efectivamente es por ahí. Verónica, ¿querías decir algo? Sí. Sí, bueno, no, la verdad que me resulta un poco conmocionante la clase porque yo creo que hay análisis aún en adultos, adultos, ¿qué sería ser adulto, no? Cuando uno cumple la mayoría de edad, donde eh, se trabaja con terminar de constituir a un sujeto quizás. Y yo pensaba en ese ombligo, eh, no solo como un queloide o una cicatriz cerrada, también puede ser una cicatriz que no se terminó de cerrar. Hay análisis donde para mí se, se termina de constituir, no es solamente en los niños o en los adolescentes, cuestiones fundamentales de un sujeto. Eh, y, y no siempre hay cicatrices cerradas, no siempre hay queloides. Y me parece muy interesante esto en relación a lo innombrable y a poder constituir un nombre que no sea del lado del delirio. Porque bueno, ese sería, bueno, como bien lo nombraron, una solución que si bien es una solución, de hecho lo he escuchado mucho, pero creo que hay análisis donde se terminan de constituir cuestiones fantasmáticas o del objeto que no estaban realizadas. De ahí la importancia de la transferencia y de saber a dónde está situado uno cuando dirige determinados análisis. Eso.
Sí, de acuerdo, Verónica. Claro que los análisis resuelven cuestiones que no estaban tramitadas, ni resueltas, ni cerradas, ¿no? Ahora me quedo con tu pregunta de qué es un adulto. Como por el horario de protección al menor, te diría que seguimos la próxima, ¿qué les parece? Bárbaro. Bárbaro. Sí, sí, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima. Besitos a todos. Chao, chao. Chao.